Bueno, mi gente, ¿qué es lo que está pasando? Estamos aquí en la teología y su madre, papi. Estamos activos aquí con un combo, un par de panitas como Billy Morales, él estudia apologética, Eric Torres, también estudiando teología, y Luis Santiago, que también está estudiando teología. Bueno, saluden ahí, combo, que es la que hay. Que es la que todo bien, mi gente. Eso No, mi gente, no, la gente de Keropi, Keropi. Nosotros somos los coristas de Keropi. Bueno, saludos mi gente y ustedes. ¿Quién va a empezar? No, pues ya, mi nombre es Billy Morales, es la que hay. No tengo mucho que decir, llevo estudiando apologética unos 4 añitos, así que tampoco creo que lo sé todo, pero es lo que me encanta y me apasiona. Así que espero poder dar un poquito de lo que por gracia he recibido. Duro. Saludos, mi nombre es Luis Santiago. Soy de San Germán. No tengo mucho que decir, llevo estudiando teología hace 5 años. Estoy terminando mi bachillerato ahora en estudios bíblicos. Y nada, tampoco lo sabemos todo, pero vamos a darle, sin miedo. Duro. Sí, mi nombre es Eric Torres. Llevo 5 años estudiando la Biblia, llevo 3 años en el seminario teológico, y me encanta ayudar a la gente a entender la Biblia mejor, a afirmarse en su fe y superar cualquier confusión que tengan sobre las escrituras en general. Y llevo 1 año ayudando a la gente a hacer eso a través de videos en mi canal, y pues hoy estoy aquí en el canal de Keropi ayudando. Aquí tienen a cada uno de ellos, que después en los mismos captions, y yo cuando lo edité mucho esta vaina, ponemos en la descripción. Donde los pueden conseguir en las redes, para que cada quien cuando, ¿verdad? Si tiene alguna otra pregunta o lo que sea, también puede ir a sus páginas personales y preguntarle cualquier tipo de pregunta que ustedes deseen o lo que sea. O sea que son gente súper buena, que yo sé que van a estar dispuestos a ayudarlos. Hoy, en este segmento, vamos a estar hablando de lo que es la existencia de Dios, si verdaderamente Dios existe, y pues esa es la que hay. Yo solamente pongo el tema aquí entre nosotros mismos, y los duros en el cerebro y los brains son ellos. O sea que, no, mano, ustedes me dicen cómo podemos corroborar, ¿verdad? O los diferentes puntos de vista acerca de la existencia de Dios. ¿Verdad? Antes de dar argumento, yo creo que deberíamos, ¿verdad?, responder el por qué es una pregunta válida. Ok. Si esto es un tema, porque en la fe cristiana mucha gente piensa que solamente debemos creer por fe, fe ciega. Yo no sé ustedes, pero yo creo que eso es mal, eso está mal, es un mal argumento. Yo no creo que cuando estamos en el Evangelio creemos totalmente por fe ciega. Yo creo que la Biblia incluso nos llama a creer de una manera razonable, como dice William Lane Craig, ¿verdad? ¿Ustedes piensan de eso? De hecho, en el sentido de la teología se le conoce como una fe tóxica. El creer en una fe tan ciega que no pueda ser comprobable ni tan siquiera por causa de la razón, se le conoce como una fe tóxica, la cual daña no solamente a ti, sino también a aquellos que te escuchan y a aquellos que tú llegas hacia ellos, porque también los vas a dañar con tu misma fe tóxica, los vas a toxicar a ellos. Fíjate, yo pienso que empezar por esto de la fe y la razón es un buen sitio donde empezar. A mí me parece que hay que tener clara cuál es la relación entre la fe y la razón también, como que la fe y la razón no es que sean opuestos, pero en esencia no son lo mismo. O sea, para mí, y ya mismo voy a llegar a algo, pero la cosa es que para mí, como que yo veo que la fe puede ser razonable en el sentido que, por ejemplo, una carne, tú le echas algún tipo de especia para que sepa mejor. O sea, a la fin y a la postre, las dos cosas se unen y hace que sea más, que satisfaga más, que sepa mejor, que sea más fácilmente digerible. Pero en esencia, la carne y la especia son dos cosas diferentes que tú mezclas para que las puedas comer. Entonces, en esencia, a mí me parece que porque la razón es lo empírico, lo racional, lo comprobable, lo evidenciable. Y la fe, en esencia, es un brinco al vacío, es un paso a lo desconocido, es trascendencia, ¿ves? Sí. Y entonces tú puedes tener una fe razonable, pero entender que la fe y la razón son dos cosas diferentes, o sea, y la razón, de alguna manera, yo considero que si se pone al servicio de la fe, la puede fortalecer, la puede empujar, la puede inspirar, pero que en esencia tienes que saber que la fe y la razón no son lo mismo.
pero la razón puede ser puesta al servicio de la fe y nos ayuda a superar algunos obstáculos intelectuales que a veces impiden que nazca la fe en nuestro corazón. Y tampoco usarla, yo lo veo así un poquito más a lo no sé, arroz con habichuela, del algaretismo. En el sentido de que, por ejemplo, a veces si queremos razonar un montón, por ejemplo, tú hiciste 2 condimentos, por ejemplo, ponle que la fe sea este canto de carne y la razón sea este adobo, vamos a verlo así. Algo así. Pero si tú le echas mucho adobo a la carne, papi, cuando te comas esa carne va a saber malísima, ¿entiendes? Porque eso es demasiado de adobo por ahí para arriba, poner que te exagere. O sea que eso de complementarlo, pero a la misma vez como que no te puedes exagerar en tanto razonamiento, porque hay cosas que en la fe se basa de eso mismo, no lo puedes razonar tanto al nivel de que, porque hay cosas inexplicables que solamente lo vas a creer por fe. O sea que es ese balance, ¿verdad? De tener las dos cosas. Porque sí, mira, y hay una parábola que quiero traer al caso, no sé, después ustedes pueden comentar de ella. Se dice que Orígenes, que es uno de los padres de la iglesia, me imagino que Luigi sabe algo de Orígenes, ¿verdad? Es uno de los padres, él es el que funda la iglesia de Alejandría, la iglesia de Alejandría, no, la escuela de Alejandría, que es una escuela que estudia la Biblia y ellos inventan unos métodos y unas cosas. La cuestión es que se dice que él está intentando entender el misterio de la Trinidad. Y obviamente eso es uno de los misterios del cristianismo que tú dices, ¿cómo un Dios en esencia va a ser 3 personas? Si es imposible que ahora mismo 3 personas coincidan en su esencia, o sea, 3 personas son 3 personalidades, son 3 entidades diferentes. ¿Cómo un Dios puede ser 3 personas? Son modalismos, ¿ok? Está intentando entender el misterio de la Trinidad y entonces cuenta esta tradición, no, o sea, yo no estoy diciendo que esto sea históricamente cierto, pero lo importante es el principio que contiene. Y yo creo que hay mucha riqueza en eso. Mira, dice que Orígenes intenta entender el misterio de la Trinidad, entonces se castra para no tener distracciones, ¿verdad? Se queda eunuco. Y se va a una isla. Y en esta isla, él está caminando la playa un día intentando entender el misterio de la Trinidad y se encuentra con una niña. La niña tiene un hoyo en la arena. Y ella está con una pala pequeñita, buscando agua del mar y echándola en el hoyo de la arena. Y Orígenes se sienta a verla y la ve que va al mar y trata de echar el agua en la arena y va al mar de nuevo y trata de echar el agua en la arena y a la larga le pregunta, mira, ¿y qué es lo que tú intentas hacer? Y ella dice, yo intento tomar la agua del mar y ponerla toda en este hoyo de arena. Le dice, pero eso es imposible, el mar nunca jamás va a caber en ese hoyito en la arena que tú hiciste. Y ella le dice, lo mismo estás intentando hacer tú al tratar de entender los misterios de Dios. O sea, el misterio de Dios, el misterio de lo trascendente, el misterio de lo divino. O sea, y por así decirlo, el conocimiento de la vida. O sea, el conocimiento que existe en el mundo jamás va a ser capaz de caber en nuestra mente, que es finita. O sea, el conocimiento de un ser infinito, nosotros nunca vamos a ser por completo capaces de comprenderlo con nuestra mente finita. Entonces, pues, hay que entender las limitaciones de la razón y que tiene que llegar a un punto en donde tú tienes que, o sea, como que hay cosas que tiene que haber fe. Y yo no considero que eso sea algo triste. Yo también creo. Sí hay una limitación a la razón, pero yo creo que el problema esencialmente, ¿verdad?, en el cristianismo es que hemos considerado que la filosofía es una rama mala. De algo diabólico. Y cuando entendemos que la filosofía no es nada más que, y significa amor por la sabiduría, ¿verdad? Y la palabra nos dice, ¿verdad?, que por encima del oro y la plata tenemos que buscar sabiduría, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, tú te casaste ahora, Keropi, y cuando tú te casas, tú haces un brinco de fe, ¿verdad? Porque aunque tú llevaste tiempo conociendo a tu esposa y tú recolectaste data y dijiste, esta mujer es la que yo quiero. Pero aún así, ¿verdad? Este es el ejemplo que hace Frank Turek. Aún así, cuando tú tienes toda la evidencia, aún así tiene que ser un brinco de fe porque tú no sabes realmente qué va a pasar en el futuro. Sí, sí. Claro. Pero la decisión que tú hiciste en fe fue una basada en evidencia. ¿Entiendes? Y yo creo que realmente en la fe, en nuestra fe, por ejemplo, casos como la Trinidad, aunque ellos dicen no podemos comprenderlo, pero we can apprehend it. ¿Me entiendes? De manera filosófica. De manera filosófica sí podemos explicarla. De manera incluso científica hemos encontrado, ¿verdad?, que existen mayores dimensiones a las que vimos ahora mismo. Podemos filosofar y llegar a una comprensión razonable sobre la Trinidad. Pero nuevamente, cuando vamos a estar hablando, por ejemplo, del por qué Dios hizo lo que hizo, o por qué yo estoy en esta prueba, o por qué pasan las cosas que están pasando, ahí yo creo que viene una fe ciega.
¿me entiendes? Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de la existencia de Dios, ¿verdad? Ajá. Ese es el Creo, feo. creo que sí es bastante razonable yo decir, espérate, la fe cristiana es una fe lógica, ¿entiendes? Exacto. ¿Por qué? Porque toda cosmovisión, una cosmovisión es una filosofía de vida, una manera de ver el mundo, toda cosmovisión debería ser pertinente y coherente con lo que vivimos, ¿no? Ok. ¿Verdad? Porque si yo profeso algo, que cada afirmación de esa cosmovisión va en contra de lo que estamos viviendo en el mundo natural, es una falacia. Porque entonces tu cosmovisión está misma contradiciendo las leyes lógicas y contradiciendo el mundo natural que vivimos. ¿Me Ah, entiendes? Eso me encanta porque la palabra nos enseña, ¿verdad? Que todo aquel que ve la creación no tiene excusa para no creer en un creador. Por eso también el salmista dice que los cielos cuentan la gloria del Señor, ¿me entiendes? Porque de manera natural yo puedo razonar que existe un ser trascendental, ¿me entiendes? Sí, Yo entiendo que la fe y la razón no es lo mismo, pero es como dijo Galileo. Galileo dijo, yo no puedo comprender o yo no puedo entender cómo quiere que yo renuncie a la razón cuando la razón es un atributo que el mismo creador me ha dado. ¿Me entiendes? Exacto, So, exacto, ¿cómo sí. yo voy a renunciar a eso? Entonces Galileo hizo esto y es uno de los seres más importantes en la revolución científica a final del siglo XVII. ¿Me entiendes? So, ¿cómo es posible que yo no voy a utilizar un atributo que el mismo Dios me ha dado? El problema es cuando utilizamos la razón para simplemente alejarnos, ¿no? De lo que exacto, exacto. Buscar una nuestra. justificación o algo. Es que hasta cierto punto la razón o hay un refrán que dice uno de mis mentores y dice, nuestra teología refleja nuestro culto. O sea, que hasta cierto punto como que nosotros lo que razonamos, ¿sabes? Como que a veces no empieza ni por la mente, empieza por el corazón. Y a veces tenemos... Una condición a priori. Ajá, entonces a veces tenemos como que No unas sé qué. conductas que queremos justificar y las razonamos y de alguna manera llegamos a una manera en donde nosotros nos autojustificamos, ¿me entiendes? Como que, Que es una condición entonces, a priori, mala mía. yo no soy bien apologética, mano, pero Una- yo leí el libro de God's Not Dead, no la película a mí no me gusta, medio chajita, pero el libro está bien chévere y una de las primeras la cosas segunda que está dura, la segunda. ya no la he visto, después la La primera primera está me charra, se ve. pero la Sí. segunda está bien dura. Pues la cosa es que cuando él empieza el libro, yo me acuerdo que me impactó porque él dice como que, mira, yo voy a hablar aquí de un montón de cosas de evidencia de Dios y qué sé yo, qué hallo y lógica, pero, ¿sabes? Como que lo primero es que tú tienes que preguntarte a ti mismo, si yo te doy toda la evidencia de que Dios existe, tú estás dispuesto tú estás dispuesto a creer en Él, tú estás dispuesto a confiar en Él, tú estás dispuesto a tener fe, y fe pues entiéndase como una creencia, pero también la fe incluye acción, o sea, obediencia, porque no es ah, conocimiento adquirido, la fe tiene un elemento ético, y Ajá. entonces pues a veces la gente como que de paso, ya de paso, están indispuestos, ¿me entiendes? Como que, aunque tú me lo compras, no voy a creer en Él. Entonces Sí. pues ya tu problema no es aquí, tu Claro. problema es aquí. Ah, Como exacto. Cristo acá. hecho, Ya como entiendo, ya Cristo entendí, ya hecho. entendí. Ya entendí. Sí, y Ahora, entonces como tu problema aquí, tú buscas autojustificarte, porque es más fácil tú moldear el mundo a lo que tú quieres vivir, a lo que tú quieres percibir, que tú moldear lo que tú percibes, lo que tú crees, a lo que el mundo te está diciendo. No sé si... Por eso sería una condición a priori. Es cuando tú vas a investigar o vas a hacer lo que sea, pero Sí, ya papi, pero con tú me estás hablando en lengua ahí, tú me tienes que explicar eso. No, te estoy explicando. Una para que condición, explique, una explique. condición a priori es, ¿verdad? Por ejemplo, es tú comenzar a investigar la fe cristiana, ¿verdad? Pero como Ajá, hacen muchos naturalistas, que dicen, bueno, voy a investigar a Jesús, pero partiendo de la premisa que él nunca pudo haber sido un ser divino. ¿Me Ok. entiendes? Una condición a priori, porque no estás investigando de una manera objetiva, ¿me entiendes? Claro. Exacto, Sino exacto. que hay una sí, sí. presuposición, una Presuposición, presuposición antes prejuicio, de la prejuicio. investigación. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo, incluso eso pasa con los cristianos, ¿me Sí, entiendes? sí, mucho. Porque tomamos Sí. nuestra fe con una condición a priori y no Exacto. somos, Claro. no somos objetivos en analizar todas las cosas. Y ahí entonces entra una fe tóxica, como estaba diciendo Luis. No, y Ahora, ajá, de Luigi quiere hablar hace rato, yo Sí, no lo sí, dejo Luis, hablar. perdona, pastor, perdona, yo pastor. sigo en polite, yo sigo en polite, ¿sabes? Si tú empiezas a hablar, yo te Eh, veo tranquilo. Pero yo pienso que la situación que estaba hablando ahorita Billy acerca de la ciencia y cómo podemos entender a Dios quizás y hemos demonizado la filosofía y eso ha pasado en muchas iglesias, también hemos demonizado la ciencia
De hecho, yo me he encontrado personas que me digo, mira, pero es que yo en mis estudios de teología, yo tengo que estudiar biología y tengo que estudiar ciencia. Y me dicen, pero ¿cómo va a ser si eso no cuadra, si eso es una cosa totalmente diferente a lo otro? Y yo, no, espérate. Que tú tengas en la cabeza que la ciencia y la religión, por decirlo un término, son dos términos contrarios, pues eso es lo que ellos te enseñaron y lo han enseñado desde hace mucho tiempo, que es algo que está totalmente mal, porque si tú miras muchos de los super ganadores de los premios Nobel, de la ciencia, de esto, de aquello, del otro, la mayoría de ellos eran cristianos, brother, tú sabes, y tú vienes a decirme a mí que la fe y la ciencia, la fe y la razón, o la religión y la ciencia no tienen nada que ver, pues entonces tenemos unas incongruencias con que tenemos grandes científicos que también son cristianos y tienen su fe, ¿me entiendes? ¿Sabes? Si tú me dices eso, pues como un Luis Pasteur podía ser cristiano, ¿ves? Entonces, un Francis Collins, ¿ves? Tú dices como Galileo, que, un Nicolás Copérnico, un Johann Kepler, ¿me entiendes? Mucha gente. Un Isaac Newton. Claro. Es bien interesante porque los escritos teológicos de Isaac Newton son mucho más que los escritos científicos de él. Eso la gente no lo sabe. Algo que yo quería decir rapidito, ahorita Billy dijo algo sobre los prejuicios del investigador, que por esa misma razón es que uno no puede utilizar, cuando vamos a hablar de la existencia de Dios, tú no puedes utilizar la Biblia como una, o sea, la Biblia tiene evidencias internas, pero es que la Biblia de por sí, da de sentado de que Dios existe, desde el primer versículo. En el primer versículo, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Así que cuando tú vas a la Biblia, ya tú tienes que dar por sentado que Dios existe. O sea, que la Biblia no puede servir como evidencia para comprobar la existencia de Dios porque es un argumento circular. O sea, la Biblia da por sentado, la Biblia está prejuiciada, la Biblia es un texto religioso. O sea, la Biblia nunca intenta... La Biblia, las preguntas que intenta contestar no son esas, lo da por sentado desde un principio. Porque literalmente ninguno de los autores de la Biblia estaba pensando en eso. Esa pregunta surgió los otros días o sea, esa pregunta, la gente, la pregunta del mundo, la pregunta de la vida. O sea, es que esa gente no estaba preguntándose si Dios existe, para ellos Dios existe y ya. Estaban convencidos de que Él existía. Exacto. Por experiencias vividas, por otras cosas. Cuando surge el modernismo, cuando surge todas estas cosas de la industrialización, que por ahí viene como que el crecimiento del pensamiento científico y el método científico y lo empírico, pues la gente empieza a decir como que, mira, quizás no hay Dios. Y entonces ahí es que surge la pregunta, ¿Dios existe? Pues, pero esa pregunta es bien reciente, ¿sabes? Eso lo tiene el hombre contemporáneo. Sí. Pero en la Biblia, tú no puedes ir a preguntarle si Dios existe porque la Biblia da por sentado la existencia de Dios. Entonces ya tú sabes que para acercarte a la Biblia necesitas unas cosas, y yo lo digo porque yo brego con la Biblia. Entonces como que cuando tú enseñas la Biblia, tú estás dando por sentado unos statements que tú tienes que darlos por sentado, ¿sabes? Como que, por ejemplo, si yo estoy hablando de que la Biblia va a impactar tu vida de alguna manera, pues yo tengo por sentado ya que la Biblia es inspirada, infalible e inerrante. Entonces, pero eso viene en base a que Dios se revela, no solamente de manera general en la creación, sino de manera especial. Y eso viene en base a que Dios existe, porque si Dios no existe, Dios no se puede revelar. Y si Dios no se revela, pues entonces la Biblia no es inspirada, no es inerrante, no es infalible, y la Biblia es un libro como cualquier otro. Por eso cuando te hablan de la existencia de Dios, tú no puedes hablar de la Biblia, porque ya la Biblia, para tú usar la Biblia como texto sagrado, pues claro, tiene evidencias internas de Dios. Si el libro da por sentado que Dios existe, tú tienes que ir más atrás. Tú tienes que decir, pues vamos a olvidarnos de la revelación por un momento, y vamos entonces a las señales de la revelación general, o sea, cosas empíricas, cosas lógicas, cosas racionales, cosas que tienen en común, exacto, que no necesitan la fe para entonces entender esas cosas. Y entonces, entonces saliéndonos de todo eso, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, saliéndonos de la Biblia, ¿pa? Entonces ahí entra el tema, por ejemplo, de la sí, argumento cosmológico. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, lo que yo siempre he hecho, como bien dice Eric, yo utilizo un approach que es el método acumulativo. Tú coges la persona que no cree, ¿verdad? Y tú lo vas llevando paso por paso. En mi caso, yo creo, y es lo que enseña Frank Turek, en nuestro caso es que enseñamos primero que la relatividad no existe. Hay una verdad absoluta. Eso es lo primero que tenemos que derrumbar. Porque si tú puedes estar tratando de explicar
todo el día, 1 hora, 2 horas, 4 horas, sobre Jesús, sobre el argumento cosmológico, sobre la Biblia, pero si la persona cree que es tu verdad, pero no es su verdad, pues entonces pues, perdiste el tiempo. No logra nada. Exacto, tú vas desmantelando la cosmovisión desde lo más simple hasta lo más complejo. Tú vas primero por la verdad absoluta, luego tú pasas a un Dios. ¿Por qué? Porque el argumento cosmológico no es un argumento a favor del Dios de la Biblia. Okay. Es el argumento cosmológico. Exacto. Cosmológico. Sí, el argumento cosmológico, teológico, argumento moral. Cualquier argumento a favor de la existencia de Dios lo que dice es que existe un Dios. Exacto, es un ser supremo. No te dice si es un ser personal, ¿sabes? Lo que te dice es que existe un principio incausable, o sea, existe un ser original, existe una primera causa. Como dijo Aristóteles. Aristóteles dijo que tiene que haber un movedor inmovible. Un motor inconmovible, exacto. Exacto. ¿Y qué pasa? Entonces tú pasas de ese Dios, cuando ya la persona tenemos un common ground, de que, ok, mira, sí, es razón. Tienes razón, existe un ser supremo. Pues entonces ahí pasamos a Jesús, ¿entiendes? Porque Jesús es la figura central del evangelio, del cristianismo. Entonces, si mostramos que Jesús es real, que realmente existió, resucitó y mostramos la divinidad, ahí pasamos a la Biblia, ¿entiendes? Porque Jesús mismo afirma la Biblia, ¿entiendes? Especialmente en el Nuevo Testamento, ¿entiendes? Claro. Tenemos que ir a un caso acumulativo. Por ejemplo, para mí, a mí me encanta el argumento cosmológico, para mí es uno de los más sólidos, es irrefutable, ¿entiendes? Porque parte de la premisa o utiliza un argumento que es un argumento deductivo. ¿Entiendes? El argumento cosmológico es lo que tiene que ver todo con el cosmos. El origen del cosmos. Los que no saben, el cosmos es la creación, la naturaleza, lo creado. Tú ves los árboles, tú ves los ríos, tú ves el universo, las estrellas, el sol. Eso es el cosmos. Exacto. Acuérdense que quizá hay gente aquí que no sabe lo que es. Sí, papi Billy, estás ahí, estás metiéndole... Sumándole 302, tío. Pero para eso está Keropi, que dice, mira, no entendí 3 papas, explícame. Dice, mira, estamos aquí. Pero yo entiendo, Billy, yo entiendo que lo que tú estás diciendo es básicamente más o menos lo que yo dije, que como que para llegar a esto, o sea, para llegar al cristianismo, primero tú tienes que pasar por todas estas cosas. Caso acumulativo. Es acumulativo, o sea, como que... O sea, estábamos en el cosmológico, para no irnos de ahí. El argumento cosmológico, ¿verdad? Nuevamente, a mí me encanta porque es un argumento deductivo, que es un argumento deductivo. Loco, pero mala mía que te interrumpa, bro. No, que eso lo vamos a tratar en otro video, ¿verdad? El relativismo. Sí, eso es en otro, sí. Sí, eso, dale. Pero está duro, ¿verdad? Es bueno. Ya yo estoy choteando los otros episodios y todo. En el próximo episodio, vamos a ver. Billy. Dale, Billy, dale, papi. Fue el café negro, bro, el que me puso malo. Pero lo que, ¿verdad? Y es lo bueno de la filosofía. La filosofía te enseña lo que construirlo con un argumento y el poder del argumento, ¿no? Si tú quieres llevar una idea, una opinión no te sirve de nada. Tú puedes tener tu opinión, pero tu opinión no sustenta nada. Tu opinión no lleva a nada. Tú deberías de comenzar a argumentar, ¿verdad? Y cuando hacemos un argumento deductivo, es un argumento que las premisas son ciertas, por ende, la conclusión, por lógica, tiene que ser verdadero. Cuando es inductivo, es que la conclusión termina siendo más probable. ¿Inductivo qué significa? Inductivo, un argumento deductivo es un argumento que sus premisas llevan a una conclusión que es real. Es irrefutable, ¿ok? Sí. Inductivo es que las premisas te llevan a una conclusión, que la conclusión es lo más probable. Okay. Es algo que es totalmente certero, pero es lo más probable. Por eso yo prefiero siempre el argumento deductivo, porque es que tiene que ser así. Entonces, cuando tú ves el argumento cosmológico, el argumento dice, todo lo que comienza a existir necesita una causa. Dado que el universo... Cosmológico de nuevo. Cosmológico. Por eso te estoy demostrando la estructura del argumento. Es para yo seguir hablando. Exacto. La primera premisa es todo lo que comienza a existir necesita un causante. Bastante lógico. Segunda premisa, dado a que el universo tiene un principio, ¿verdad? La conclusión, el universo necesita un causante. Es de manera lógica. Esto no es fe, ¿ok? ¿Qué pasa? Ahí tenemos que entonces probar realmente que las premisas sean ciertas. Yo creo que de manera bastante lógica la primera premisa se autocontesta. Todo lo que comienza a existir necesita un causante. Eso es irrefutable. Tú no ves cosas apareciendo a lo loco en el universo. Eso no existe. La segunda premisa es lo que tenemos que probar y que realmente es bastante probado actualmente. Incluso Stephen Hawking dice que lo dijo, ¿verdad? Ya falleció.
que ya casi todo el mundo de la comunidad científica aprueba o está de acuerdo con la teoría del Big Bang. Y mucha gente en los círculos religiosos ha dicho, no, que el Big Bang es puramente científico, pero incluso los mismos ateos se han dado cuenta que la teoría del Big Bang es algo creacionista, porque apunta o señala al inicio cósmico. Si hay un inicio cósmico, significa que tiene que existir un causante cósmico. ¿Ok? Entonces, hay 5 piezas de evidencia que nos muestra, y esto le enseña Frank Turek, de que el universo comenzó a existir. Hay 5 evidencias. La primera es la segunda ley de termodinámica. ¿Qué te dice esta ley? Que a medida que va pasando el tiempo, la energía del universo va agotándose, va cambiando de energía usable a no usable. ¿Ok? Y la primera ley de termodinámica te dice que el universo tiene un tanque de energía ya finito. Por ejemplo, es ilógico que tú me digas que tú vas a conducir tu vehículo por un número infinito de días. ¿Por qué es ilógico? Porque se va a acabar. Se va a acabar la gasolina. Entonces, si yo veo que el universo aún continúa con energía, ¿qué significa? Que no tiene no es eterno. No tiene la baterita esa. Exacto, no se ha acabado la gasolina, no se ha acabado la gasolina del universo. Si no se ha acabado la gasolina del universo, significa que no hay una eternidad al universo. No es un universo estático, como se llama, sino que tiene que tener un principio el universo. ¿Okay? La segunda sería la expansión del universo. Exacto. Esto lo descubrió Edwin Hubble, ¿verdad? Él en su telescopio, él viendo la galaxia, se dio cuenta que el universo, la galaxia iba expandiéndose. Y él dijo, pero espérate, si hoy las galaxias están más lejos que ayer, significa que hace un mes estaban más cerca. Hace 3 meses estaban más cerca. Y él dijo, si yo voy para atrás al tiempo completo, entonces el universo se colapsaría en la nada. Y entonces él dijo, hay un principio a esto, ¿verdad? Entonces la comunidad científica dijo, pero de manera un poco cómica, dijo, pues ¿cómo vamos a llamar a esto? El Big Bang, ¿entiendes? So, sale de ahí, que con una explosión. Pero entonces, ahí entonces los científicos dijeron, pero si realmente hubo una explosión de esta magnitud, así de grande, tenemos que ver algún rastro de esta explosión tan grande. Y eso es lo que se conoce como la radiación persistente o radiation afterglow. Y entonces esto se descubrió por Arnold Penzias y Robert Wilson, que de hecho lo descubrieron accidentalmente y ganaron premios Nobel por este descubrimiento. Y este descubrimiento es básicamente un baby picture, es una foto bebé del universo. Entonces se descubre, ¿verdad? Rastro de esta explosión gigantesca cósmica que comenzó todo esto, pero no era suficiente, porque también hacía falta tener variaciones de temperatura en el universo, ¿verdad? Tan ajustadas para que las galaxias se formaran, para que los planetas se formaran, para que las estrellas se formaran. Y eso se descubre en el 1992 y se conoce como las semillas de las galaxias, o semillas galácticas. ¿Qué pasa? En 1922 se crea este satélite llamado el COBE. Se lanza al espacio y empieza a darle vuelta al planeta. Deja que decir. No es 19, no es 19. Y la cosa es que él relata, y cuando la bajaron y la analizaron, se dieron cuenta que sí, que la explosión en el principio no fue como una granada, sino que fue una explosión bastante dirigida o guiada. Porque fue que empezó los planetas fueron a diferentes sitios que eran bastante estratégicos, a lugares donde era permisible que se desarrollaran, ¿ok? Entonces, luego tenemos la teoría de Einstein, la de la relatividad, que Einstein dijo, oye, en un momento dado comienza a existir espacio, tiempo y materia. Estas 3 cosas comenzaron a existir al mismo tiempo en algún momento dado. Esto está brutal. ¿Por qué? Porque la ley de causalidad nuevamente te dice que todo lo que comienza a existir necesita un causante, ¿verdad que sí? Sí. Ahora, si espacio, tiempo y materia comenzaron a existir, cualquier causante de esto tiene que ser ¿qué? Aespacial, atemporal e inmaterial. Tiene que ser personal. ¿Por qué? Porque el universo en la filosofía se conoce como... que no puede ser una sustancia. No, porque la ley de causa y efecto, ¿qué te dice? Que el causante siempre trasciende su efecto. Esa es la ley de causa y efecto. So, si en su efecto empieza a existir espacio, tiempo y materia... Sí, porque la explicación, o sea, como que un naturalista o como digo, yo no sé muy bien cómo ellos piensan, porque yo no soy uno. Ajá. Pero yo entiendo que la explicación que ellos dan es, ok, tuvo un principio, pero no fue un ser personal, fue una sustancia. O sea, fueron lo que pasa es que, por ejemplo, personas como Lawrence Krauss, ellos creen que nada puede ser creado de la nada. ¿Por qué? Porque utilizan un vacío subatómico. Y en el vacío subatómico hemos visto que partículas moleculares aparecen y desaparecen. Y no se sabe. ¿Qué es un vacío subatómico? Pero ahí hay energía, ¿o no?
Energía. Exacto. No, un vacío subatómico es un campo, es una muestra de algo que es un campo lleno de energía fluctuando. Ok. Energía fluctuando no es nada. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, eso es un argumento que se autodestruye. Pero pasa que la gente Loco, Keropi, lo subatómico, eso es lo cuántico, loco. ¿Tú viste Ant-Man? El campo Ellos se cuántico. meten como que por portales por el tiempo y todo eso lo que era. ¿Qué? Loco, todo eso existe en eso es lo subatómico. Cuando tú vas más bajito que el átomo, literalmente como que ahí las leyes de las leyes que nos aplican a nosotros. Ant-Man, se ya. rompen. Se Sí, rompen. Ant-Man, que sí, se mete allá adentro y sale, y eso entra es y sale. Ya, ya. Eso es uno de los argumentos que Anthony Flew vio y se terminó creyendo en Dios cuando empezó a estudiar el nivel cuántico. Ok. Sí. Ahí Y fue Anthony, eso. espérate, el que acabas de mencionar ahora mismo era un hombre. Anthony Flew era ateo. Era un atacaba ateo bien mucho el cristianismo. influente, de hecho. Y escribió un libro que se llama Dios no existe. Y Ok. cuando empieza a creer en Dios por todos los estudios naturales, porque no fue algo religioso, coge el libro y dice, Dios, pone un tachón al no y puso existe. Y empieza a dar su argumento a favor de por qué él cree de manera lógica que sí existe un ser trascendente. O sea, que estábamos. Alguien va a Ajá, decir, pues estamos, es verdad que empieza espacio, tiempo y materia. Entonces, nuevamente, todo esto es racional, todo esto es leyes y ciencia. Ley de causa y efecto, ¿verdad? El causante tiene que trascender su efecto. Por definición, cualquier causante del universo tiene que ser aespacial, atemporal e inmaterial. Tiene que ser un ser personal porque el universo, en cuestiones filosóficas, se conoce que el universo es un ser, una entidad contingente. Contingente significa que no necesariamente tenía que existir. No hacía falta el universo, no tenía que existir, pero existe. ¿Okay? okay. Y tiene que ser sumamente poderoso para provocar que de la nada algo surgiera. Y pues tú me perdonas, pero entonces yo tengo un ser, una entidad que es inmaterial, aespacial, atemporal, que es personal, o sea, que tiene una mente, porque decidió crear y es sumamente poderoso. Eso es Dios. Eso es Dios. Eso es Dios. Sí, Eso es Dios. Eso es Dios, ¿entiendes? Que aquí no estamos diciendo que tiene que ser el Dios de la Biblia. O sea, nosotros estamos entendiendo como que nosotros como somos cristianos entendemos que es el Dios de la Biblia, pero aquí estamos diciendo que con estas es a favor del teísmo. Exacto, aquí estamos con estas pruebas existe un Dios. Existe un Dios. Un ser supremo, vamos a tener un ser supremo. Existe un ser necesario que Billy dijo que es personal, o sea, que tiene la capacidad de crear. ¿Qué más tú dijiste, bro? Es personal, inmaterial, aespacial, me falta uno. Y atemporal, o sea, no se somete al tiempo, está más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de la materia. De la materia y tiene la capacidad de crear. No es lo que tú dijiste ahorita y no es una sustancia. Y no es una sustancia. No una sustancia. Una sustancia natural. ¿Entiendes? Nuevamente, la ley de causa y efecto. Si es como una sustancia es materia, ¿verdad? O sea, exacto. Si en un principio, ley de causa y efecto, pura razón. Entonces, pero la cosa es que si fue una sustancia, pues tiene que haber alguien que haya puesto esa sustancia, ¿sabes? Porque la sustancia entonces sería contingente, no es necesario que exista. Tiene que haber un ser necesario porque si no seguiríamos como que diciendo, ok, pues entonces, ¿quién creó al que creó la sustancia? ¿Y quién creó al que creó la sustancia? Pero entonces, eso es un buen punto, Eric, porque entonces... es una regresión infinita. Entonces hay gente que dice, pues si Dios existe, ¿quién creó a Dios? Pero es que nadie creó a Dios porque es un ser necesario, él no es contingente, él no necesita que alguien lo cree, ¿me entiendes? No, y la ley dice que todo lo que comienza a existir. Exactamente. Todo lo que comienza a existir tiene que tener un comienzo, ¿sabes? Pero Dios no ha comenzado a existir porque Dios es eterno. Pero chécate esto, el contraargumento a eso es que no, tú no puedes utilizar la eternidad para ponerle a tu Dios. Caballo, si la comodidad científica decía que el universo era eterno. ¿Cómo tú vas a decir a mí que la comodidad científica se atrevía a decir, no, el universo es estático? Nadie lo creó, siempre ha estado. Es eterno. Ajá, eterno. Caballo, la evidencia ahora me muestra a mí que tu universo no es eterno. No es eterno. ¿Entiendes? Pero entonces, si en ese momento comienza a existir el tiempo, cualquier cosa fuera de eso, es eterno. Pero entonces el causante que yo hablo es un causante eterno. Si es eterno, pues no es regido, ¿verdad? No hay un estándar que le diga, necesita alguien que lo preceda, me dé un precedente. No, porque es eterno, caballo. Exacto. Por eso me encanta porque Robert Jastrow, él escribió un libro que se llama God and the Astronomers. Y él dijo, ahora la comodidad científica, él es agnóstico, él no es cristiano. La comodidad científica está apretada. Dice, está apretada. Porque por sus propios métodos han descubierto el inicio cósmico.
Y ahora tienen que empezar a investigar cómo pueden argumentar a favor de un principio cósmico sin una entidad cósmica. Dice, están apretados. Incluso, mira qué brutal. Él dice que al final de todo esto, la historia termina bien mal para el ateo o para el científico. Él dice, porque ustedes con su ciencia están tratando de escalar esta montaña de la ignorancia, ¿verdad? Quieren adquirir todo el conocimiento. Y dice, cuando está en la puntita para empujarte y de momento cuando llega a la cima del conocimiento, eres recibido por un grupo de teólogos que hace años ya está ahí sentado. Exacto. Eso está bien duro. Eso está bien duro. Ese tipo Eso está bien duro. Eso está bien duro. Eso se merece un boom chacalacadas, right? No, mira, yo estaba, que había una cita que yo leí que decía que el primer sipi, por así decirlo así, yo no sé si todo el mundo sepa lo que es un sipi, los que nos estén viendo, pero es como que el primer trago del vaso de la ciencia es amargo y te puede llevar al ateísmo, pero al fondo del vaso siempre te encontrarás con Dios. Un sipi es el primer sorbo. Tú coges el vaso de la ciencia. Ajá. O sea, el vaso no, o sea, lo que contiene el vaso es la ciencia. Ajá. Y entonces, no me acuerdo, esto es una cita de un científico, yo no me acuerdo ni cuando yo la leí, ni de quién la dijo, pero yo sé que él decía que el primer sorbo es amargo y te puede llevar al ateísmo, pero que si tú sigues bebiendo, siempre al fondo del vaso te encontrarás con Dios. Exacto. Y de nuevo, no estamos diciendo que es un Dios confesional de alguna fe, sino estamos diciendo con la entidad cósmica, con que hay, claro. hay un ser y creador. quizás aquí, siendo un poquito abogado del diablo, quizás alguno que otro diría, mira, pero ¿qué tiene que ver que puede ser que exista un Dios, pero los deístas creen que hay un Dios? ¿Qué tiene que ver ese Dios con el que escucha las oraciones y contesta las oraciones? Como que ¿qué correlación hay en eso? Oye, quizás eso no lo vamos a tomar en este tema porque queremos aclarar que hay una pero ya eso es otro tema, foro, eso es relación. El fin de este foro es eso. Pero si tienes esa pregunta, no te preocupes, que ya más adelante la vamos a contestar. Como que no chupes ansia, ver, que ya mismo te la contestamos, caballo. Pendiente, mira, aquí la teología y su madre, caballo. ¿Viste la tía? ¿Sabes? Papi, para que tú sepas, si tienes una pregunta, te la contamos pronto, ¿viste? Mira, pero entonces estamos... con calma. Todo eso se puede resumir. Yo sé que podemos, o sea, yo sé que se puede abundar mucho más, pero también queremos como que pues, ir un poquito por ahí para abajo y no extendernos un montón. Pero, eso es más o menos los argumentos más básicos, por ponerlo así, de lo cosmológico. Entonces, ese es el argumento cosmológico. El argumento cosmológico. Y ese es el de Kalam o el de Leibniz, porque el de Leibniz, ¿verdad? No sé, pasa que el Kalam lo popularizó William Lane Craig. Ajá, sí. Pero es el de Leibniz. Pero realmente el cosmológico nace de Tomás Aquino. Porque Tomás Aquino en el siglo XIII empezó con argumentos de movimiento, argumentos de contingencia. Sacando en el argumento de argumentos. Loco, y eso de Aristóteles. Eso me lo dijimos, exacto, eso viene de Aristóteles. Loco, y a Aristóteles le decían ateo y toda la cuestión porque él no creía en el politeísmo de los griegos. Aristóteles dice, es increíble cómo seres inconscientes trabajan a favor de seres conscientes. Wow. Está brutal. That's right. Mira, pues entonces ahí estamos en el movimiento cosmológico. Entonces vamos argumento cosmológico. Mira, yo quiero decir también como que, ¿verdad? Que a los que nos estén viendo, como que esto no es para que uno se sienta superior y qué sé yo, que hallo. Que hay gente que coge la apologética. O sea, y la apologética, yo sé que lo estamos usando bien ligeramente aquí. Apologética es como que defensa de una creencia. Tú puedes hacer apologética de lo que sea, de los musulmanes, tú puedes hacer una apologética del naturalismo, estamos haciendo una apologética del teísmo. Pero en general, en el cristianismo hay algo que yo veo que es común, y es que el cristiano coge la apologética y la intenta utilizar como un arma, como que la intenta utilizar para de alguna manera comprobar que son superiores. Y está esta yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que tú, yo sé más que tú. Exacto, y ese no es el propósito, porque si haces eso, o sea, tú tendrás argumentos lógicos, pero careces en tu corazón. Y en esencia, el cristianismo o sea, busca trabajar con tu mente, pero busca trabajar con tu corazón. Y yo considero que para nosotros creer, no necesitamos
atropellar a nadie, ni conquistar a nadie, ¿sabes? Como que esas actitudes realmente revelan tu inferioridad. ¿Sabes? Como que si tú dices, yo soy superior y te haces prepotente y orgulloso y arrogante y todas estas cosas, pues no importando cuál sea tu creencia del mundo, pues ya por sentido común tú estás fallando como un ser humano. Sí, sí. Entonces, pues la apologética no es para eso. La apologética es para que podamos tener lógica de qué es lo que creemos y realmente como que tener algún alivio a nuestra curiosidad. Exacto. ¿Verdad? Y realmente, y eso es lo bíblico, eso es lo bíblico. 1 Pedro 3:15, eso es lo que manda la Biblia. La Biblia te dice, sí, prepárate para dar respuesta a las preguntas, pero primeramente habiendo honrado a Dios en tu corazón. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Para que nadie te juzgue de tu mala conducta. Que no es preparado para que caiga todo el mundo. No, porque realmente nadie aquí quiere ganar un argumento. Queremos ganar una vida. Exacto. ¿Verdad? Y por encima de todo argumento, lo que gana el amor de Cristo. Exacto. Exacto. Por encima de todo eso. Eso está muy lindo, muy lindo. De hecho, en un debate de Frank Turner con Hitchens, al final del debate, para el cierre, Frank Turner está haciendo el cierre, está en YouTube, de hecho, y él le dice, Christopher Hitchens dice que no existe Dios y lo odia. Y Dios sabe que existe Christopher Hitchens y él lo ama. Tú sabes, ese fue el cierre de él. ¿Tú me entiendes? Que en ese aspecto, la idea de nosotros, oye, caballo, no es decirte, mira, yo soy más inteligente que tú. Claro que no. Tampoco soy el que digo, yo tengo todas las respuestas y me echo para atrás, mira, yo soy el que más sabe. No, eso no es tampoco, brother. Yo simplemente estoy filosofando y estoy trayendo argumentos lógicos a favor de lo que yo creo. De mi creencia, ¿me entiendes? Y pues, si tú quieres creer como yo, pues bienvenido. Y si no quieres creer como yo, pues mira, no me digas que lo mío es una fe irrazonable, una fe tóxica, porque en realidad tengo argumentos para defenderla. Y yo no creo porque simplemente crea y ya, o porque alguien me lo enseñó, sino porque creo, porque estoy convencido de la verdad, y esta verdad me convenció y decidí creer. No, y hay gente que la fe, usualmente en el cristianismo, la fe precede a la razón. Yo creo, antes de entender, ¿sabes? Loco, cuando yo me convertí, yo tenía un montón de dudas. Yo decía, pero ¿cómo es que? O sea, yo tenía la certeza de que Dios era real porque pasaron cosas en mi vida que no eran irracionales, eran suprarracionales. O sea, no es que la fe es irracional, la fe está más allá de la razón, por lo que les dije al principio, porque tú no puedes tomar al ser infinito y ponerlo en la mente finita. Entonces, yo adquiero mi fe por unas experiencias en mi vida que más allá de duda alguna me aseguraron a mí que existe un ser trascendente y que de alguna manera él estaba pendiente a mi vida por las cosas que sucedieron, loco. A mí pasaron cosas en mi vida que yo no soy capaz de... O sea, yo me puedo ir 10-4 full, pero yo no soy capaz de negar que Dios existe por lo que yo he vivido. La mayoría de los cristianos son así, ¿me entiendes? Entonces, la fe es acto secundario. La razón es acto secundario. La reflexión le procede a la fe. Rara a la vez le antecede. O sea, son raros los casos donde la gente por razón llega a la fe. Entonces yo entiendo que hay gente que no está viendo que quizás tenga obstáculos racionales genuinos. Y lo que nosotros queremos es valorarlo y decirle, mira, sabes, como que esto no es irracional. Esto no es algo que es ciego. Sabes, tú no tienes que vivir toda tu vida con esas dudas. Y tus dudas no significan que tienes que abandonar tu fe, sino que puedes llevarlas a una fuente, puedes alimentarte de la razón y puedes darle explicación racional a tu fe, que te ayuda a ti a poder afirmarte y te ayuda también con nuestra comisión de ser capaces de dar razón por nuestra fe y de explicársela a quien nos la exija. Así que yo creo que en última instancia ese es como que el propósito. Claro. Realmente la apologética no cree en ningún momento convertir a nadie, porque el que hace esa obra es el Espíritu Santo, no es bíblico. Sí, nadie aquí convierte a nadie. La apologética cristiana. Exacto. No, sí, obviamente, sí, en ese contexto. Claro. Realmente lo que yo creo que es bien importante es que la política te ayuda a canalizar esos pensamientos, a canalizar esas dudas que llegan. Claro. Tanto al no creyente como al creyente. Exacto. Porque, y que entienda que, mira, bro, todos tenemos dudas, pero tú sabes, claro, como que tenemos que encontrar la manera de expresarla y canalizarla. No podemos suprimirla, como han intentado hacernos, como que quizás gente con buenas intenciones, pero con desconocimiento, pues tú le haces una pregunta genuina, porque ahora todos los jóvenes estamos haciendo preguntas, y como ellos no tienen la capacidad de contestarla, pues te la suprimen.
Ajá. Y ¿sabes? Nosotros creemos que, mira, como tú dices, Keropi, como que no es como, Dios existe porque existe. ¿Sabes? No, mira, hay argumentos racionales que te explican que Dios existe. Y todos estos grandes argumentos como que están aquí ustedes hablando, que ustedes han estudiado y todo eso, empezaron por lo mismo, pero ¿y si Dios realmente no existe? Pues empezaron a estudiar, ¿me entiendes? Entonces es como, si suprime esa pregunta, pues, no, créelo porque yo lo digo y ya se acabó. Pues entonces también estás literalmente tronchando quizás el que una persona pueda abrir su conocimiento para ayudar y beneficiar tu vida en la fe. O sea, como Oye, que eso es lo que hace, como que, pues no estudies más nada aparte de esto. Y entonces, pues, después, ¿cómo tú vas a poder, si algún día te llega una duda a ti, cómo tú vas a poder relacionarte o con esa duda o con lo que sea, ¿me entiendes? Entonces no lo vas a poder hacer porque a todo el mundo le dice, no puedes pensar más allá, no puedes pensar más allá, no puedes pensar, nadie puede pensar más allá. Todo el mundo se queda en ese mundo de, no sé, de ignorancia o como lo quieran decir. Y ahí sale el argumento de que eso sería una fe tóxica. De hecho, Chris Dupont tiene un librito bien chévere, se llama Licencia para Dudar. Yo no le estoy haciendo promoción ni nada por el estilo, pero él en su libro, nada que ver, pero de hecho, allí en su libro, él dice que hablando de la duda te ayuda a investigar y a buscar más acerca de eso mismo, que tienes una pregunta, brother, porque yo me pregunté un día, oye, ¿cómo se hace un pollo frito? Pues yo vine y busqué y le pregunté a mi madre, o busqué en YouTube y qué sé yo qué, y bregué y fui haciéndolo hasta, mira, así es que se hace, loco, y lo hice, mira, es verdad. Pues así mismo cuando tengo una duda, pues yo busco y digo, ¿qué es esto? ¿De verdad Dios existe? Yo me lo pregunté, caballo, no es como que esa pregunta nunca me llegó, o no es como que esa pregunta no le llegó a alguien. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Sabes? Esas preguntas existenciales que tú tienes en tu vida, todos nosotros las hemos tenido en algún momento, brother, y eso nos hizo buscar información, y tú llegaste y dices, esto es. Y también como que, creo que C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, un tomo bien enriquecedor, si lo pueden conseguir, lo consiguen. Él dice que esa misma capacidad de preguntarnos si Dios existe, como que nos las dio Dios, ¿me entiendes? Como que o sea, no me acuerdo muy bien como que en el contexto en que él lo utiliza, pero algo que siempre como que yo pienso en eso, yo digo, si yo puedo cuestionar a Dios es por Dios. Entonces como que es una cosa rara, pero... Incluso tú ves en los salmos cómo David cuestionaba todo lo que estaba ocurriendo. Sí. ¿Entiendes? Pero al final terminaba adorando a Jehová como quiera. ¿Entiendes? El problema realmente nunca ha sido la duda, el problema es mi actitud ante la duda. Y ahí es que yo creo que tú, luego de conocer, porque yo creo que sí, yo brinco a fe ciega, después que yo sé todo esto, siguen viniendo situaciones que tengo dudas. Siguen viniendo situaciones que tengo mis luchas, mis problemas. Pero dado a que ya yo conozco, ¿verdad? Creo sin ver. ¿Entiendes? Dado a que ya recibí esto por razón, por lógica, y como dijo Eric, yo me convertí a moco. ¿Me entiendes? Yo me convertí porque sentí un cosquilleo, ¿por qué estoy llorando? ¿Me entiendes? Y me convertí. Y brutal. Vienen estas mente se abre de tal manera que puedo ver a Dios quizá un poco mejor, ¿me entiendes? Porque nuevamente nunca vamos a entender por completo a Dios, eso es absurdo. Pero loco, y no hemos hablado de los otros argumentos, como que del ajuste fino, ni nada de eso. Vamos a cortar esto una hora y hacemos el otro, ¿verdad? Iba a decir que llevamos 47 minutos. Entonces podemos tumbar aquí y entonces entrar con otro episodio, pero entonces hablando pues, de lo teológico, lo teológico o lo teológico. A ver si pone episodio de Existencia de Dios 1, Existencia de Dios 2. Exacto. Entonces, pues podemos tirarlo ahí, porque ahí tenemos 47 minutos, a menos que lo quieran seguir por Rolling Pin. Pero... Bueno, papi, si lo vamos a tumbar aquí, hay una cosa que yo tengo que decir antes de que esto se acabe, y es que se suscriban al canal de Keropi y suenen esa campana. Porque este canal tú te vas a reír, tú vas a aprender, tú vas a crecer, tú vas a escuchar, te vas a enriquecer, brother, te va a ayudar a ti a, en general, ser una mejor persona. Te puedes tirar un paso. Así que si tú quieres crecer, desarrollarte, ya tú sabes, si quieres reírte, entretenerte, brother, el canal de Keropi es la que hay. Así que suscríbete, mira, es gratis, bro. Ustedes tienen sus canales. Oye, ustedes pueden tirar también sus canales ahí, tumbe sus canales. Eric, tienes tu canal de YouTube.
Va a estar ahí en la descripción, ¿verdad? Que lo Vale, sí, seguro que sí, ¿no? Los links, Sí. todo eso se pone y todo para que la gente le dé clic y ya no se la haga Sí. la difícil. Mira, yo quiero Mira, y decir una dejen un cita like si les de esto de gustó, lo que si no les estamos gustó, hablando. dejen un dislike. Yo quiero dar una cita de esto que estamos hablando acerca de la fe y la Pastor, el razón. pastor, el Y es una pastor, cita de pastor. San Anselmo que dice: no pretendo, Señor, penetrar tu profundidad, porque de ningún modo puedo comparar con ella mi inteligencia, pero deseo entender en cierta medida tu verdad, que mi corazón cree y ama. No busco tampoco entender para creer, sino que creo para entender. Pues creo también esto, que si no creyera, no entendería. Papi, esa cita transformó mi corazón cuando yo la encontré por primera vez, de San Anselmo de Canterbury, y yo dije, papi, esto me obligó a decir, porque yo te creo, yo voy a buscar, tratar de entender lo que yo creo. Duro. Y pues eso me hizo buscar, ¿sabes? No, Esa cita transformó mi corazón de eso de fe y razón, porque la fe, son dos puntos, fe y razón. Creo y buscar tu profundidad, buscarle aprender de ti. Eso me hizo, brother, acercarme más a él. Decir, oye, yo tengo que buscar porque es que yo te creo. Y si yo te creo, yo tengo que buscar porque yo te creo, en verdad. Como dice Billy, que se convirtió a moco, yo también me convertí a moco y no entendía casi nada. Pero me puse a buscar. Oye, yo te creo, pero yo necesito saber. Bueno, pues. Necesito saber. Papi, eso está muy duro, eso merece uno de estos. Eso merece pasar la ofrenda. Mira, te reprendo. Vamos a estar en la segunda parte de la existencia de Dios, para no hacerte el video tan largo ni el podcast tan largo, y vamos a estar hablando allá de lo teológico, de lo ontológico y el argumento moral de la existencia de Dios. O sea que Sí. Esto ha sido Billy Morales, lo pueden buscar en las redes. Como dije, voy a poner toda la información de yo abajo en los captions de YouTube, etcétera. Eric Torres y Luis Santiago. Gracias. Luis Santiago, papi. El segmento del arte, pensaba yo. Nos vemos la semana que De viene. teología y su madre, brother. Teología y su madre. Teología y su madre, el arte pensar, papi. Right. Bueno, mi gente, se les ama y se les quiere. Dale, papito, suave. Dios los bendiga.